Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Saludos cordiales a todos los amigos que semana a semana nos siguen en las redes sociales. Ahora, en la semana de la provincialización de Manabí, tenemos un invitado que realmente es el gestor o el protagonista de estas celebraciones de la provincia de Manabí, al principal de la provincia, al economista Leonardo Orlando, con quien vamos a conversar sobre todo lo que ha aportado la prefectura o desde el gobierno provincial de Manabí al desarrollo de la cultura, y en la previa conversábamos pues sobre el tema de las competencias, si es competencia o no, y ya nos va a explicar él cómo a través de las ganas, porque en este caso más impera las ganas y el amor a la provincia para trabajar desde todos los aspectos, todos los vértices. Contamos también con la presencia semana a semana de nuestro amigo Julio Villacreces de la Fundación Argos, que también se suma a este conversatorio. Bienvenidos todos y bienvenido, señor Perfecto. Muchas gracias, apreciado doctor Robert. Un gusto saludar al licenciado Julio Villacreces y a todas y todos los manavitas en un mes tan importante para la provincia y para el Ecuador. El mes que justamente hace cerca de 2 décadas en el pleno del Consejo Provincial se definió y determinó como el mes del manavitismo por la concentración de tan relevantes hechos históricos en este mes de junio. Fue en la prefectura del doctor Humberto Guillén. En la prefectura del doctor Humberto Guillén, y se consideraron, entre otros, hechos históricos relevantes: el 5 de junio, el Día de la Revolución Liberal; el 25 de junio, fecha central de la provincialización y natalicio también de Eloy Alfaro; el nacimiento de Inocencio Parral Igual, el 17 de junio, y hechos históricos. Bueno, el 5 de junio no solo se recuerda la gesta de la Revolución Liberal, sino también la batalla de los Colorados, muy joven, sí, justamente, sí. De apenas 22 años, Eloy Alfaro, y ya comenzaba a estructurarse las montoneras. También tenemos el natalicio de Isabel Muentes, claro, el 20 de hay junio. muchas fechas. Y después se han ido, el Día del Medio Ambiente. Se han ido sumando otras fechas importantes a nivel mundial. Federico García Lorca. El 5 de junio. Bueno, pero ya no es manavita. Se conmemora el Día Mundial del Ambiente. El 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Recientemente tuvimos una agenda muy importante en Francia alrededor de el Día Mundial de los Océanos, la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, y una cumbre de resiliencia costera y por el aumento del nivel del mar, organizada por la alcaldía de Niza en Francia, y son estas fechas relevantes que llevaron en su momento muy acertadamente a definir al mes de junio como el mes del manavitismo, el mes donde conmemoramos nuestra sólida identidad cultural, todo nuestro patrimonio y nuestro orgullo de tener una tierra milenaria, de gente noble, hospitalaria y que conserva, y por eso les felicito por esta iniciativa de este podcast y este espacio para que, uniendo las fuerzas de ICSUT en su segmento cultural y Fundación Argos, de llevar la cultura y el patrimonio de nuestra provincia al debate público, ¿no? Y a la conciencia, para que todos nos sintamos sintiendo orgullosos, nos sigamos sintiendo orgullosos de nuestra herencia cultural y patrimonial. Y usted se olvida que se cumple en este mes 29 años. Claro, aniversario del ICSO también, muy junio. Entonces, hay muchas fechas importantes. La UTM también. La Fraterna Universidad Técnica también cumple 71 años. No. Esa es una aberración. Esa fue creada por el Congreso en noviembre, el 13 de noviembre. ¿Usted qué celebra? Su nacimiento, cuando comenzó a caminar. Su nacimiento, pues, ¿no? Pablo Emilio pero Macías, pudo haber, bueno, no conozco ya. El 52 y el 54 me parece. Comenzó a funcionar el 25 de junio, pero fue una maniobra del liberal, muy bien, de Pablo Emilio Macías, que quiso hacer. Mira, algo semejante pasa con las universidades, 2 universidades que se crearon en el mismo decreto ejecutivo, que fue la Universidad de San Gregorio y la UNESUN, se crearon iguales. Sin embargo, se celebran en fechas distintas. ¿Por qué? Porque la San Gregorio celebra lo que tú dices, desde en diciembre. Conmemoran el 21 de diciembre, están por cumplir 25 años. Año también 40 años cumple. Y la UNESUN lo celebra cuando salió en el registro oficial, que es el 7 de febrero. Pero lo otro fue la votación. Bueno, pero no entremos en discrepancia. Lo importante es que Manabí en junio tiene muchas fechas importantes y trascendentes. Ahora, señor prefecto, hablemos de lo que se ha hecho
de todos los avances que ha hecho en su gestión como principal del gobierno provincial de Manabí en materia de cultura acá. Mire, nosotros tenemos el eje de cultura, lo tenemos integrado con turismo y patrimonio. Y le doy una explicación del por qué. Si bien es cierto, la cultura y el patrimonio tienen una relevancia, una trascendencia histórica y fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los pueblos, para su sostenibilidad. Tenemos que buscar, obviamente, también modelos de gestión, proyectos que integren esa valoración que se le debe dar no solo a los monumentos, a los parques, a todas las obras y eventos culturales, sino justamente a las costumbres y tradiciones. El patrimonio y la cultura son elementos vivos, realmente es la esencia de un pueblo. Entonces, lo hemos unido, creo que varias municipalidades, varios gobiernos provinciales tienen integrado el eje de turismo, cultura y patrimonio. De hecho, una de las formas de turismo, así como hay el turismo gastronómico, el turismo deportivo, el turismo ambiental o el ecoturismo, una de las formas de turismo es el turismo cultural, patrimonial y arqueológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero hacer esta breve introducción porque nosotros tenemos creamos en nuestra administración la Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio y tenemos dos grandes grupos de trabajo y de tipos de programas y proyectos. Los proyectos netamente de turismo y los proyectos culturales y patrimoniales. En ese sentido, en el eje concreto de la cultura, yo creo que una labor muy importante ha sido llevar el arte y la cultura, incluyendo las parroquias rurales, conservar y fortalecer la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil. Hoy tenemos un grupo de danza también promovido por la prefectura. Tenían una sinfónica, ¿no? Una orquesta sinfónica todavía se mantiene, es más, queremos ampliarla. De hecho, uno de los proyectos, porque hay que hablar en perspectiva, lamentablemente, y esto a veces hay que imitar los buenos ejemplos. Yo con mucho agrado conocí una novedad con motivo de la pandemia, de los presupuestos que más se recortaban eran los presupuestos a la cultura. Era la más sacrificada. La más sacrificada porque para todos hubo un achicamiento a nivel global. Y en Uruguay tomaron una decisión, les comento esto porque tiene que ver mucho con una política pública que ha adoptado el Ministerio de Cultura y buena hora que así sea, que es crear las rutas culturales y creativas a nivel nacional y comenzaron por Manabí. Suscribimos un convenio con el Ministerio de Cultura, el Cerro de Hojas Jamoncillo, en el complejo arqueológico, el más grande de Sudamérica que se estima, y ahí tenemos una gran riqueza, pero hay muchos puertovejenses, y muchos manavitas y muchos ecuatorianos que no conocen ni lo que existe ahora, ni el potencial que tienen, que muchos hablan, expertos en la materia, arqueólogos de altísimo renombre, no solo ecuatorianos, sino investigadores arqueológicos a nivel internacional, que el potencial y el tamaño y las dimensiones de Cerro de Jaboncillo no tendría nada que envidiarle a las ruinas de Machu Picchu. Sería más grande. Sí, se hace esa analogía. O sea, dice que no se ha explorado apenas ni siquiera el 3%. Algunos dicen que de un 2 a un 3% máximo de todo el potencial. Quienes hemos podido estar allá arriba, realmente se respira esa energía y toda esa cultura milenaria. Entonces, hemos priorizado, por ejemplo, la creación de escuelas de arte y de cultura. Por ejemplo, en la querida parroquia San Isidro, que es una parroquia que tiene mucha riqueza. La capital de Jamacuaque. Del asentamiento Jamacuaque, que tiene una singularidad, una particularidad que no tiene conexión con su cabecera cantonal, que es Bahía de Caracas, pero antes fue el Gran Cantón Sucre, era una solo, ¿no? Ya sé, es un problema antropológico, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos con la Fundación Raíces y Sueños 5 escuelas de arte y de cultura. Sostenidas por la prefectura. Con el padre Juan Ramón Echavarría, el Vasco. Vasco, sí. No, esto es muy importante, la articulación de ya. 3 niveles de gobierno. Ahí aportamos en mayor medida, la que más aporta es la prefectura, pero también aporta el GAT cantonal de Sucre, el GAT parroquial de San Isidro y la Fundación Raíces y Sueños. O sea, es un convenio cuatripartito. Ahí tenemos el museo que también hemos aportado con los estudios para el diseño de la segunda planta del Museo de la Cultura Montuya, el primer museo de la cultura montuya del Ecuador, que tiene una base de la arquitectura vernácula tradicional con la caña guadú, el bambú, y tenemos un proyecto también para una cabaña gastronómica que esperamos en este segundo semestre del año
poder liberar el espacio presupuestario requerido de la contraparte institucional, que sería del orden del 50%, y el 50% restante entre los demás cooperantes. Esperamos coincidir nuevamente una vez más con el municipio de Sucre, con el gobierno parroquial de San Isidro y con la Fundación Raíces y Swing. Y luego tenemos en las 5 escuelas es de música, de pintura, de danza, de teatro e incluso de cine. Pero adicionalmente cine también se hace ha allá. nacido de este proyecto en la parte cultural ya la publicación de varios libros, al menos 2 que yo los he podido tener y leer. Eso muy gentilmente me los ha hecho El llegar. padre dice que quiere hacer el lanzamiento aquí en Ixo, en Puerto Tiene, Viejo. perfecto, bienvenido. Tiene uno respecto de las plantas tradicionales. sí. Hay una ruta incluso. Él nos acompañó con el grupo Chigualo, ¿no? Estuvo acá, sí. Que los nombres una ruta con los nombres de los santos y de los árboles propios Ya. de la zona. Claro, porque ese sería acceso- el turismo religioso, ¿no? Sí. Y también ahí combina mucho el agroturismo, porque también tienen una granja de producción porcícola. Nosotros les apoyamos con un capital Bueno, los semilla. chanchos sí son de España, no son de aquí. Son traídos, sí, pero ahora se los crían y se los Pero ya comen muy es parte de bien. la cultura, pues, Y ya. la gallina criolla, ¿no? Y bueno, y obviamente un La sistema. vaca también, Sí, tampoco es también. americana. Y la gallina sí es americana. El chivo sí es de aquí. Ya, Ah, ya. y la otra publicación es las historias de fábulas contadas por los abuelos, Ya. pero los adolescentes, los niños, iban a las comunidades y recogían esas historias, ¿no? E incluso se hace pequeños cortometrajes, ¿no? Y Ya. los de teatro también. ¿Y dónde algunos- tienen esos cortometrajes? Todo se hace. ¿Y no sale al resto de la provincia? Porque No, sí, sería bueno ellos hacer- han expuesto incluso en la universidad, han estado en Cuba, han estado en Porque nosotros en algún momento con Argos estábamos interesados en hacer un festival exactamente de cortometraje, pero no sabíamos si existía el material suficiente acá en la provincia como para hacer un festival de esa naturaleza. Lo que pasa es que se quedan. Marco V hacía el festival de video sin recreo, pero era como marchar en el mismo terreno, no se lo difunden, señal abierta, y ahora el internet, la multimedia. No sé si estamos hablando del mismo. Marco- Carlos V. Carlos V, cedeño. El tigre de Chirijo. Claro. Él es uno de los instructores allá. Arvin de Rodrigo, ya. De Chirijo. Chirijo. No sé, conozco. No es de rodeo. Yo no, él es de Chirijo. Yo conozco a su mamita que tiene la tienda abajo. Claro, y hacían la Vía Cruz y para en Semana Santa. La tablada del tigre, que hicimos una vía. Sí, muy bonito ahí, los felicito, la tablada del tigre. Su compañero también allí, Manuelito Parra, que también es parte, ha estado. Mire, nosotros se logró, esto es muy importante, porque estamos hablando incluso de fomentar el cine, ¿no? Ya, sí. Los jóvenes y el teatro, ¿no? Que van muy de la mano, ¿no? Sí. No toda obra de teatro se lleva a un Al cortometraje, pero puede tener ese destino, ¿no? Y le comento esto porque uno de los representantes a la estancia cultural, hubo representación de varios cantones, a Sao Paulo, Brasil, en base a este convenio, al Instituto Itaupú, el Instituto Cultural de Sao Paulo, Brasil. Esperamos muy pronto reunirnos, ya regresaron. Parte de los beneficios del convenio. Nosotros tenemos previsto la incorporación de 3 ilustradores especializados en la infografía artística, que es un proyecto que se tomó como referencia en Uruguay. Fue que ahí cuando yo me refería de que cuando en muchos gobiernos centrales, ¿sí?, quizás a nivel subnacional, lo primero que se recortó fue el presupuesto para el arte y la cultura. En Uruguay decidieron no tocar y sacrificar los fondos para la cultura y crearon en los departamentos, son poco más de 20 departamentos, con uniformidad, con el criterio, ¿no?, con sus propias particularidades, estos mapas de infografía artística, ¿no?, muy bonitos, que pueden ser al nivel de un postal o de una hoja A4, donde se levantan por cantones. Nosotros lo queremos hacer uno por cada cantón, y el provincial, no solo en físico, sino también en digital, no solo los monumentos, no solo los museos, las facilidades turísticas y culturales, patrimoniales, sino también reseñar y documentar las costumbres y tradiciones, como las tradicionales fiestas religiosas y las tradicionales fiestas de San Pedro y San Pablo, ¿no? Las expresiones orales, los chigualos, los amorfinos, todo eso en una ruta
culturales. Claro, podría ser un creativas, ¿no? festival de documentales, ¿no? Sí. Que nazca desde de la juventud, de los historiadores, que se fusionen ahí, ¿no es cierto? Sí. Lo que decía usted, las tradiciones que son contadas por los abuelos a las nuevas generaciones, porque la idea es propender, la idea Bueno, es... en cuanto a las bandas populares y todo lo demás, aparte de las 5 escuelas que tenemos en San Isidro, que la hemos redituado, ya estamos por hacer un nuevo convenio, tenemos también en las parroquias rurales, apoyamos también al municipio de Jipijapa en su momento para la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil y en convenio con los GAT parroquiales, también en caso de municipios también lo hemos hecho con Pedernales en varias expresiones artísticas, principalmente la música, pero también la pintura, la danza y el teatro. Entonces, en Pedernales también tienen, bueno, en todos los cantones de Manabí, pero puedo dar fe o testimonio porque lo hemos visto en sesiones conmemorativas por el Día de Pedernales Génesis del Ecuador o de la sesión solemne por la cantonización de Pedernales, como los chicos que están en las escuelas de arte a través de este convenio que tenemos con el GAD de Pedernales, cómo están mostrando todo su talento y creatividad. Entonces, en ese sentido, para nosotros las escuelas es un proyecto emblemático. Las escuelas, así como tenemos Claro. escuelas de deporte, tenemos escuelas de arte y Es que cultura. Y justamente- tratamos de reducir la desigualdad que hay en el acceso a las niñas. A veces hay ciertos deportes donde hay más presencia de varones, pero por ejemplo en las escuelas de danza a veces tenemos el 100% son de niñas. Es lo que yo siempre he dicho, perfecto. Tratamos de Mire, equilibrar a veces, la equidad de género. sí, a veces, bueno, lo dice la ley, lo dice la teoría, bueno, tantas cosas. Pero es difícil el tema de cambiar la cultura de los pueblos, que muchas veces asocia ciertas actividades propias del varón y propias de la mujer. Entonces es difícil. Y muchas veces por lograr esa paridad como que forjamos o presionamos para lograrlo. Pero al menos desde mi punto de vista, yo siempre digo que dejar esa libertad y no estigmatizar de que hay ciertas actividades propias para las mujeres y cierto para los varones. Sí, pero por ejemplo nosotros, la participación en nuestras escuelas de fútbol es mayoritaria, pero es comprensible, pero ya no es. No, ya hay niñas ya no es también. Hay 25% son niñas. Ya. Pero cuando hablamos de otras disciplinas del mismo deporte, básquet, atletismo, hay una mayor participación de mujeres. Pero en el caso de las escuelas de danza, en cambio la participación es mayoritaria de las niñas. De las niñas, de las mujeres. Entonces, en ese sentido, procuramos también para que tengan otras actividades complementarias a la educación, para el uso y el disfrute del tiempo libre y la formación de valores, ¿no? Formar el espíritu, el amor a la estética, a la belleza, al arte, a la cultura. Yo tengo que recordar. Hicimos un gran evento de las escuelas de danza. Realmente fue impresionante. Tuvimos cerca de 300 danzantes de toda la provincia por el Día Internacional de la Danza. Se hizo en la Federación Deportiva. Necesitamos un espacio en el área, en una de las áreas de las disciplinas deportivas cubiertas. Y no solo las escuelas de danza de la prefectura, sino se invitó de todos los cantones. Y realmente fue muy emotivo este festival y ya lo comprometimos en institucionalizarlo. Entonces, en ese sentido, seguiremos buscando alianzas estratégicas en materia de fomento del arte y la cultura y proyectos como el Chigualo, del Amor Fino, el reconocimiento a nivel del INPC, en el patrimonio inmaterial del Ecuador, y por qué no San Pedro y San Pablo, que por ahora está solo Machalilla, pero hay algunos que... Bueno, usted nos habló de la experiencia con el municipio de Jipijapa, que ha tenido esa alianza, y con el municipio también de Bahía. Y Bahía. Ya. ¿Y los otros municipios qué ha pasado? Bueno, hay municipios que, tienen quizás más recursos o municipios que ya tienen sus propias iniciativas. La apertura por nosotros es para todos, ¿no? Pero hay municipios, me imagino, que quieren trabajar solos. Porque ya tienen sus proyectos, ¿no? Nosotros, la apertura es para todos, ¿no? En ese sentido, hemos trabajado sin ningún tipo de discriminación ni exclusión. Nosotros hacemos una política libre de prejuicios y de sectarismo, sino una política de puertas abiertas y en buena hora si algunos municipios tienen sus propias estructuras. Y con las juntas parroquiales también. Pero las juntas parroquiales siempre necesitan más apoyo, entonces nosotros ponemos el 80% y ellos ponen el 20% de los recursos, pero procuramos que los docentes sean de los mismos cantones, si no es de la misma parroquia, al menos. Perfecto, yo estoy emocionado que usted, a pesar de no tiene la competencia principal de la cultura. Claro, no sé, Robert, ¿qué opinas? Pero él está haciendo mucho a favor sobre todo la interculturalidad. Es lo que decía. De nuestro patrimonio antropológico y cultural. Pero está en peligro otro patrimonio. No es tan prehispánico, es más manabita que Ciudad Alfaro. Ciudad Alfaro tiene un déficit de $1 millón
está a punto de cerrar y lo quiere absorber la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Yo pienso que hay que salvar su opinión a al Ciudad respecto. Alfaro. Bueno, se lo comenté cuando estuvo la representante del Ministerio de Cultura aquí por la conmemoración, me parece, me corrigen, no creo que fue el 10º, pero en el aniversario de el logro de el tejido del sombrero fino de paja toquilla como patrimonio inmaterial de la humanidad. Nos congregamos varias instituciones y ahí salió, alguien nos preguntó, un periodista en la rueda de prensa, al final fue abierta para todos, y yo tomé la palabra porque el alcalde, también hemos hablado con el alcalde, se lo hemos dicho, espero muy pronto volver a juntarme con la ministra de Cultura, ojalá que pueda estar en estos eventos muy próximos por la agenda del mes del manabitismo, hay una institución para que esto vuelva a la provincia, ¿no? O sea, que pueda ser un convenio en buena hora, si se puede hacer cuatripartito, ¿no? El Ministerio de Cultura, con la estructura que hay de Corporación Ciudad Alfaro, el municipio de Montecristi, la prefectura de Manabí, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en buena hora sí. Pero siempre tiene que ser una organización o una Autónoma. institución rectora que lidere. Además, eso fue creado por la Asamblea Constituyente por iniciativa de Trajano Andrade, que se puso como primera directora a la asambleísta que es de Puerto Viejo, Tatiana Hidrobo Quiñones. Pero lamentablemente, por ejemplo, el Cerro de Montecristi, si no hubiese sido por los arqueólogos que financió la Corporación Ciudad Alfaro, hoy día no supiéramos y seguir haciendo ese patrimonio marginal. Ha sido mucho los logros, la obra de Alfaro, la memoria de Alfaro. No, y apenas se ha hecho el 5% sobre Alfaro. Claro, y bueno, ya se retomó y se le dio vida a la casa de Alfaro, a cargo del GAN de Montecristi, en buena hora. Montecristi ha sido reconocida como ciudad creativa por las artesanías, pues estamos totalmente de acuerdo que Montecristi tiene, además el simple hecho de haber sido la cuna del mejor ecuatoriano de todos los tiempos, ya le da un valor histórico, pero tiene una historia también milenaria y debemos obviamente conservar nuestras infraestructuras. La hacienda de Isabel Muerte. Yo comparto plenamente de que íconos, como compromiso, ¿no? De la agenda de Manabí que tiene de concertar una reunión muy pronta, y me refería a que puede hacer con aporte de varias instituciones porque hay algunas cosas relevantes que hacer, hay que hacer un levantamiento. Recordemos que de ese tiempo acá ha habido movimientos en masa, ha habido incluso un terremoto, entonces estamos en una zona del cinturón de fuego del Pacífico, entonces tenemos que hacer un levantamiento integral de esas infraestructuras y obviamente entre todos arrimar el hombro. No, después habrá una institución con un modelo de gestión que se haga cargo. Nosotros estamos prestos a siempre a ser parte de la solución. Lo que creo que todo manabita y todo ecuatoriano vamos a estar de acuerdo que la memoria de Alfaro, ¿no? Y todos los hechos ese museo maravilloso deben de tener deben de tener la conservación, el cuidado y el presupuesto. O sea, la política pública debe de garantizarnos que las infraestructuras de toda naturaleza, vías, sistemas de riego, turísticas, culturales, patrimoniales, tengan los presupuestos suficientes. Y usted por Picuazá, que yo la considero con Robert la capital de la interculturalidad del Ecuador, hizo mucho con la pavimentación de la calle Chimborazo de Picuazá. Una calle emblemática. Pero que es como una calle emblemática. Y ahora, ¿qué le parece esta propuesta que desde el ICSO y de Argo estamos levantando, hacer de Picuazá el centro de la interculturalidad? Tiene un museo. Estamos totalmente. Todas las fiestas de la religiosidad popular serán en Picuazá. Sí, bueno, tenemos ahí los chihualos, tenemos los amorfinos, tenemos también el tejido de San Juan, el tejido del milagro de Picuazá. De Picuazá, sí. Roberto, no sabía que existe sombrero en Picuazá. No, bueno, hay 14 cantones, parroquias comunas en Puerto Viejo, en Manabí, pero obviamente la que más. Su Santana también tiene. Santana y Julcuy, en Pijapa. Yo tengo raíces santanenses y pijapenses orgullosamente. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo que esa tribu originaria de los picuazáes tengan ese reconocimiento histórico, porque está el complejo arqueológico más grande del Ecuador y potencialmente uno de los más grandes del mundo. Sino y que la sigue en Picuazá. Claro, y bueno, compartimos obviamente. Me mata José Elías Sánchez que él dice que es la silla manteña. Le digo, no.
y mi amigo Luciano Bueno, Fernández. pero hay que justificar mantener con una buena investigación así muy, muy objetiva que justifique ese O reconocimiento. sea, lo importante creo que es coincidir que Manabí es uno solo, ¿no? Exactamente. Que Manabí unido, el sur, el centro, el norte de la provincia, el este, el oeste, tiene una riqueza, el perfil costero, por allí llegaron las primeras misiones y también en la campiña, ¿no? Nosotros valoramos mucho, también se celebra el día de la declaración de provincia con identidad cultural de Cholos y Montubio. Valoramos mucho. Al principio tuvimos, como todos, algunas dudas de que si podía generar algún tipo de sensibilidad, pero también hay que ser claro. Hay mucha similitud, pero también hay sus particularidades propias. Se hizo una investigación por parte auspiciada por la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo, estuvo el compañero Ramiro Molina, y de que la cultura o la identidad de los cholos, que era el poblador indígena de la costa, y que todavía conservamos población heredera de esa estirpe milenaria en la zona de Agua Blanca de Machalí. Yo he estado en las fiestas de Pijapa, Machalilla, Puerto López, tal. Bueno, es que definitivamente, la marca definitivamente no es porque sea nuestra provincia, sí, pero la riqueza cultural de Manabí es inigualable. Entonces, el cholo y el montubio tienen muchas similitudes, pero también tienen sus propias particularidades en el tipo de sombrero, en la vivienda, en la gastronomía, porque uno está más cercano al mar, ¿no? Todo, y tenemos poblaciones como la Sequita, Pile, o tenemos poblaciones como Pepadiuso, la propia Picuazá, que tienen sus rasgos hasta fisionómicos, mucha similitud, ¿no? Entonces, en ese sentido, valoramos ese aporte también a la cultura, a la discusión, porque fue una investigación que por la geografía, por la historia, por la cultura, se identificó, no están recogidos en la etnia de Cholos, no están recogidos en la Constitución, pero ya hay un avance, ¿no? Hay un avance y obviamente ya es la voluntad, ¿no? De la aspiración justa, ¿no? De que pueda tenerse ese reconocimiento, porque cuando se hacen los censos en el INEC, se le da la libertad a cada ciudadano de la autodefinición, y hemos visto un crecimiento importante de la autodefinición como Montubio, que antes, y se hizo una definición, recordamos quizás al maestro el licenciado Ángel López Hilera, alguna vez tuvimos la oportunidad de conversar bastante y de que se logre en la Real Academia de la Lengua, obviamente el Montubio es lo que yo decía, Montubio con V y con B, de que el hombre campesino de la costa y el otro el montaraz, el poco culto. O sea, sí sabe que hay algo que y es interesante. Sí, parte de es parte de la semántica. Escúchame, es parte de la semántica para que la gente entienda el concepto. Porque las nuevas generaciones como que se ruborizan o como que... Pues quizás lo consideraron peyorativo. Decían, llegaba uno a la sierra o Guayaquil a estudiar, entonces decía, ahí viene el Montubio o el Manaba, y entonces como un símbolo peyorativo. Entonces, que la Real Academia 2 veces ha hecho ese cambio, con V y con B. Sí. Y ahora volvió otra vez con V. ¿Pero cambia el sentido, el significado o son No, sí cambia, porque el hombre montaraz, el montaraz es considerado un hombre poco preparado. Sí. Y el otro, el Montubio, el campesino de la costa, es una persona que se dedica a la labor del campo, sino que es de la costa. Pero... Y la V con vida, dicen. Sí, pero al final del día no conocí esa. Sí, son acepciones. Es como algún momento se le atribuye esta frase a un hombre, creo que uno de los escritores más laureados de América Latina y a nivel universal, como Gabriel García Márquez, de que no debería existir la ortografía, ¿no? O sea, se le atribuye pero un hombre tan culto. O sea, y después han ido cambiando, ¿no? Todo esto vivo, ¿no? La lengua, el idioma, las expresiones orales, las reglas ortográficas y gramaticales. Entonces, son temas interesantes para discusión, para el debate, pero a lo que vamos es que nadie nos puede quitar el orgullo de nuestra identidad de Cholos y de Montubio. Algunos probablemente no hagan esa distinción. Yo particularmente sí creo que es una sólida unidad,
pero sí hay sus características ¿Y usted particulares. cómo se considera? ¿Montubio? Montubio, sí. Pero tengo mis raíces ¿Con también B o con a V? veces, o sea, el V es el que está establecido como ¿Y usted, mi tal. querido Robert, Montubio, Cholo o No, Montubio, sí. Me gusta, por ejemplo, a mí me fascina la gastronomía manavita, las tradiciones. Y a ti te consta, porque siempre buscamos los lugares, siempre nos encontramos ahí en Montubio, almorzando. Pero o si doña no, aquí, Sonia no le gusta el greñoso? Digo, el greñoso es- Arrejúntate y todas esas cosas. A mí me gusta, me gusta. Propio de Greñoso. Pijapa. Claro, Sí, también No, me sí, encanta. a mí- La otra vez yo, estuve esa es mi en el prioridad. refugio, tenían ellos el greñoso. 3 platos para mi familia llevé ahí de... No, pues si me hablas del refugio, para mí la sopa marinera es espectacular allí. Sí, bueno, y tenemos ahí en la identidad, ¿no? En la zona sur tenemos las hallacas de arroz, que no son. Ajá, Ah, también. sí, O el pero bollo, también o el bollo. era así de aquí de Puerto Viejo, la hallaca de arroz. Bueno, yo las conozco por mi familia, por mis tías, Sí, claro. la En esposa del San- doctor Nelo Palomeque. Pero en Santana también hacían de arroz. Sí. también, sí, sí, sí. No discuto, o sea, yo las conocí por la. Claro, San yo también Luis en de Ipiapa León, las conocí. y unas primas mías que ya vinieron acá y también las hacen, pero son platos muy, muy delicados, muy ricas Lo las que- de maíz. Pero economista. Lo que se ha perdido es que la hacen en la sierra, que es parecido a la yaca, pero no lleva maní. el quimolito, no. No, ese No, pues ese quimbolito es de la sierra, ¿Cuál? pues eso. La humita. no, ese sí es de todo el Ecuador. Como también lo es Pero a mí me gusta Bueno, la humita se el consume tambor mucho, de ¿no? yuca, el tambor de yuca, sí, totalmente maní. manavita. Claro. O le llaman también la torta de yuca. La torta de yuca y se le pone, en Yuca. algunos casos, combinada Queso. con raspadura y algunos con queso, sí. El tamal. Y a veces lo combinan con coco. El tamal que se ha perdido, ¿no? Eso- ¿Tamal o hallaca? ¿Cuál es la es diferencia? que el tamal no lleva maní y se hace de pescado de río también. Ese lleva alberja, Vea lleva eso. zanahoria. En tamales, Yo nunca me imaginé Hay un tamal tamal de pescado, siempre era de pollo. pero con pescado de río. El Bueno, tamal. el tamal incluso es un plato también Se ha perdido. mexicano también. O sea, En Venezuela hay tamal También. Sí. Economista, pero bueno, nadie las Una hallacas de pregunta. arroz y las demás creo que son propias. Y el bollo de chancho. Oh, el la único cosa, en Jipijapa. único. Es que yo sí tengo raíz también de Jipijapa por lo Villa Crece, pues mi abuelo era rapado, ¿no? Y mi mamá era Montubia de Alajuela. ya. Entonces tengo lo Miren, de... ¿te parecen? una cosita, economista. Sabemos y hemos sido testigos porque hemos trabajado en conjunto en proyectos culturales como lo del Chigualo y todo lo demás. ¿Qué usted considera que en sus 2 periodos de gestión todavía le falta por hacer en la cultura? Bueno, un tema de gobernanza. La gran mesa provincial que nosotros la tenemos prevista para el turismo, cultura y patrimonio, pero tenemos que hacer obviamente 2 grandes ejes, ¿no? El de turismo, que incluirá todo el tema del turismo. Por ejemplo, yo pude comprender, yo creo que uno nunca termina de aprender, y cuando uno tiene bien claro que la sencillez y la humildad es la base Así es. del conocimiento, del saber y del crecimiento en todos los aspectos, en el ámbito personal, y profesional o institucional. Cuando decidimos entrar con mucha fuerza el tema de promover la gastronomía manabita, internacionalizarla, al final del día eso es una expresión, la gastronomía es una expresión de nuestra sólida identidad cultural. O sea, que hay un ámbito mucho más amplio y mucho más grande, el turismo es una manifestación, un aprovechamiento de nuestros recursos Es naturales y difícil culturales. lograr el Pero consenso. la cultura es algo mucho más grande. Entonces, por eso yo digo, y hay especialidades, y hay quienes se dedican específicamente, y hay muchas manifestaciones artísticas y culturales. Entonces, esa gran mesa de la gobernanza, donde el eje cultural, donde esté la Casa de la Cultura, donde estén los municipios, el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, las universidades, los institutos tecnológicos, la prefectura, donde todos seamos parte, quienes se dedican a la acción y a la gestoría cultural, las fundaciones, todos tenemos espacio para aportar, ¿no? Y donde probablemente tengamos en el debate tesis que puedan ser diversas, pero que hay que tomarlas como matices para llegar a un mismo objetivo, ¿no? O sea, nadie puede desconocer Claro, eso la es riqueza importante. cultural y patrimonial del Ecuador, pero eso creo que también conlleva un compromiso, por eso yo creo que es muy importante la labor de Es la difícil academia. llegar a un consenso Es muy difícil en llegar Manaví, en Manaví.
Yo creo que en el Ecuador uno de los pocos consensos que hemos llegado es que la gastronomía manabita es la mejor del Ecuador. Eso sí, eso es indiscutible. O sea, pero yo digo aquí, porque muchas veces se quedan muchos proyectos y todo, porque justamente entre nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Yo pienso que la parte más importante, y ese es mi compromiso, que lo ratifico hoy aquí en esta sede del IPSU, es el desprendimiento y la generosidad. Cuando uno hace las cosas por amor a su tierra, por amor a la humanidad, con convicción, podemos no coincidir en aspectos ideológicos, en la visión del mundo, en la parte económica, la visión empresarial, la visión social o cultural, pero cuando coincidimos en los mismos valores y principios de amar a nuestra provincia, a nuestro país y de ser actores propositivos siempre de un cambio, de una transformación. Y la cultura es fundamental para ello. Pero aquí la empresa privada no respalda mucho la manifestación. Pero le cuento que hay incentivos que hay que promoverlos, justamente. Hay unos incentivos de que usted puede invertir en proyectos culturales y tiene deducciones adicionales del impuesto a la renta. A veces no puede ser a veces digo una expresión muy coloquial nuestra, a veces si no puede ser por amor, que sea por interés. Entonces, y obviamente la suma de las dos es lo mejor, ¿no? O sea, que aparte del beneficio tributario de pagar menos impuestos por un aporte a la cultura, así como al deporte, pueda establecerse esos mecanismos. Entonces, recientemente se nos difundió por parte del Ministerio de Cultura una política pública. Cuando ya se lleva política pública, pasa por todos los filtros y que es transversal, del fomento a las actividades culturales, porque hay mucha gente que tiene capacidad para hacer cine, música, teatro, pintura, escultura, todas las tantas expresiones artísticas que hay. Pero a veces le hace falta el financiamiento. Entonces, buscar el sponsor, el padrino y todo lo demás. Entonces, nosotros debemos de promover desde lo público, la academia debe promover desde su espacio de investigación, de innovación. No podemos perder jamás nuestras raíces. Entonces, el compromiso justamente, y eso, ¿dónde se puede definir? En una mesa donde nos sentemos todos, intersectorial, multinivel, de todos los niveles de gobierno, estemos todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo. Yo les digo un tema, la cultura es tan grande, ¿no? y abarca tanto, que ahora mismo uno de los temas que más posicionó Río de Janeiro, que es una potencia dentro de Brasil, en esta conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, fue una historieta que ha hecho un gran escritor, un gran pensador brasileño, para educar a los niños de forma lúdica, de forma obviamente con un arte muy vivo y llamativo, historietas respecto de la importancia de los océanos. Aquí tenemos para hacer la importancia de los manglares, de los estuarios, de los bosques, del humedal, de las aguas. Entonces, todas las funciones ecosistemas que tenemos, la riqueza que tenemos, la biodiversidad. Pero yo le digo esto porque cuando estuvimos en el SRI hicimos un proyecto muy bonito, que lo hicimos con una de nuestras universidades, fue con la escuela de la carrera de educación inicial de San Gregorio, para los niños de 3 a 5 años, hablarles de cultura tributaria. Y nos creamos unas figuras didácticas, ¿no? Los guardianes tributarios, que representaba cada uno un valor o un principio. Y después lo hicimos, las escuelas primero comenzaron como una opción para la graduación, que se podía escoger dentro de las 17 opciones que había en el reglamento de actividades extracurriculares para graduarse. Se incorporó el programa de educación y cultura tributaria. Y después lo llevamos a los niños de las escuelas. Y después nosotros en Manaví fuimos pioneros y lo llevamos a educación inicial. Entonces, buscamos la forma. ¿Para qué? Para que sea el niño que diga al papá en su momento la importancia de pagar impuestos, de pedir una factura, y que conozca y que comprenda. Niños que todavía no sabían ni sumar ni restar, pero que ya se le va inculcando valores. Entonces, acá estas historietas para niños de los más pequeños, desde que están prácticamente aprendiendo a leer, a que sepan la importancia de los océanos y de conservarlos. Entonces, yo digo, debemos emigrar de procesos de capacitación a educación y a crear una verdadera cultura ambiental, de resiliencia, de adaptación al cambio climático. Hoy tenemos, y eso es, ¿cuál es la diferencia de la capacidad de respuesta de algunos países versus otros que tienen los mismos riesgos? Usted va desde más chiquito, los niños en Japón les enseñan a cómo reaccionar frente
a un Desastre sismo, a un natural. desastre natural, y cómo respetar la fila, eso son manifestaciones de la cultura, ¿no? La cultura de un pueblo, su idiosincrasia. Entonces, el respeto a las normas, el respeto a las tradiciones, el respeto a los mayores. Entonces, yo pienso que cambiar esos patrones culturales, de la esencia misma del respeto, eso respetar a nuestros antepasados, la historia de quienes forjaron este pueblo milenario como Manabí, que hoy accidentalmente estamos cumpliendo 201 años porque así dice pero realmente nuestro pueblo es milenario, Claro. tiene muchos más siglos, ¿no? Así es. O sea, son unas coincidencias de la vida de que obviamente tuvimos un proceso de colonización. Pero esa es la riqueza que tenemos, ¿no? Cultural. Y eso, por eso aplaudo mucho este tipo de iniciativas de hablar de cultura, de patrimonio relacionados con el turismo, con la producción. O sea, el sistema agroalimentario también tiene que ver el patrimonio gastronómico, no solo debe ir a las recetas, sino también a ciertas semillas. Las semillas ancestrales que hay que conservar. Hay que conservar el uso, por ejemplo, del moyuyo, del pechiche, el ningo. Entonces, El chame que hay que fortalecer. Sí, ahora ¿Le mismo, gusta el chame a usted? ahora mismo con un gran querido compañero como Marvin, se hizo... El pintor, Marvin Parrales, sí, ya sí, que sí. él es producto de la Casa de la Cultura Juvenil. Ya, Picasso. Picuas. Marvin nos hizo por el Día del Ambiente y de los Océanos, nos hizo una escultura con los troncos de la palizada, con 2000 troncos con los niños, y era de una viejita, de una vieja, que está ya... Esos son de los mangles, ¿no? ¿Y dónde está eso? Está en peligro de extinción, está ahí en la boca. En la boca, y quedó con una base de cemento, ahí quedó, pero todo de madera. Entonces, no se puede sacar para una exposición aquí por el medio. Podemos hablar con Marvin para ver si lo traemos el 25. Si podemos. No, pues desentornillarla aquí. De abajo hay que ver, claro. No, se le hace una base, pero creo que sí puede sacarse. Pero bueno, en todo caso, pero él le hace en un día, le hace una nueva. Es muy creativo. Sí. O Marvin que nos haga aquí una galería, lo que te decía, con Gustavo Granizo. Sí. Porque hay que hacer de todos los espacios educativos museos. Ya, pero eso es lo que hoy se denomina, probablemente es un término no tan conocido, pero eso es lo que hoy se denomina artivismo, por la combinación del arte y el activismo. En este caso, un activismo sobre la conciencia ambiental. Claro. No, es juntar dos grandes. Aquí van a estar los ganadores. ¿Cómo cuéntale eso lo que vamos a hacer con este set? Hicimos un concurso también de pintura, de los niños, de los niños. Qué bueno. Sí, sobre todo por el motivo de la provincialización. No, la ambiental, no. Ahora el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio. Qué bueno. Entonces, como ellos veían todos los problemas ambientales, y vamos a hacer una galería acá, porque el tiempo no les dio para que terminaran la obra, pero la están terminando. Una de nuestras escuelas y las iniciales fue las de pintura, y se hicieron muchos murales en las parroquias. Y hay que ir a eso, al muralismo, ¿no? Y también ahora, con motivo de la provincialización y de la designación de Manabí como, bueno, una invitación, aprovecho el espacio para que todos nos falten el 28 y 29 a la segunda edición del Festival Manabí Gastronomía Milenaria. Ahí estaremos. ¿Dónde va a ser? Estaremos en el Parque Las Vegas de Puerto Viejo, un espacio para el encuentro con nuestra identidad, para impulsar a nuestros emprendedores y a nuestra rica tradición y cultura gastronómica, y también para regocijarnos todos. No alcancé, fue maravilloso la otra vez. Sí. Ahí, Casa Rosada, el seco de chivo, le digo usted, no sé, ustedes saben hacer seco de toyo. Y vienen de toda la provincia. Riquísimo el seco de chivo. También ahí. tienen uno de pato. Uno de pato. Van a estar están invitados, esperemos que... ahí estaremos. Con mucho gusto, o sea, trajeron 300 tongas y las vendieron como pan caliente antes del mediodía de Lascano, de Paján. Claro, en todos lados. A todos. Fue un éxito total. Entonces esperamos esta vez 2 días, porque también hicimos una encuesta. Claro, un día muy corto. Entonces, como aprovechamos que levantar toda esa logística. Para un solo día, como que... Esa parte casi cuesta lo mismo hacerlo 1 que 2 días. Obviamente hay que ponerle otro artista para... Claro. Y ahí puede hacer en otra área la exposición también de la plástica, Manavita. Sí, bueno, vamos a tener esos espacios. Ahí estará nuestro querido compañero Marvin, que ha sido para estos eventos, para exposiciones, ha sido dado la oportunidad a nuestros artistas plásticos populares, ¿no? Y con un mensaje. Pero Marvin es académico, se graduó en la Universidad Central, pues. Sí. No, fue alumno primero de que está muy mal de salud, hay que hacerle un homenaje antes que se muera. El maestro de todos estos pintores. Ay, ¿cómo es que se llama? Endara. No, ¿cómo se llama? El de la Casa de la Cultura.
puertovejense. Portugués. Ha hecho más de 200 réplicas de Eloy Alfaro, sino que yo le digo, y Dumar le decía que ese Alfaro es falso porque él no usaba charretera y nada de esas situaciones. Wilson Artiaga, ¿no? Wilson Artiaga. Ah, ya. Fue alumno de Wilson Artiaga y de Fabiolita Corral, que es la gran plumillista. Sí. Y nosotros le decíamos en la Casa de la Cultura Marvin el pintor porno porque le encantaba hacer desnudos. Y él no, los escondía porque su madre era testigo de Jehová. Y le dijo, no, tienes que irte a la central a estudiar. Le conseguimos nosotros y se fue con una beca del gobierno que en esa época daba el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. Y allá Marvin brilló con los propios. Bien, para culminar este interesante conversatorio que hemos tenido con nuestro prefecto, el economista Leonardo Orlando, una invitación a todo el pueblo, sobre todo a los jóvenes, porque este programa mayormente lo ven los jóvenes. Pero también los viejitos. Sí, y lo tenemos como material educativo para algunas asignaturas que propendemos desde acá, desde la cátedra, difundir el arte y la cultura. Todas las celebraciones, porque van a haber celebraciones, me imagino, Sí, ahora. sí, bueno, obviamente el 25 de junio la sesión solemne y también siempre está la ofrenda floral y también el 28 y 29 que tenemos el Festival Manaví Gastronomía Milenaria y esperamos muy pronto tener esa gran mesa provincial del turismo, la cultura y patrimonio. Y si nos invita, ahí estaremos. Sí, no, ahí va, claro que están invitados. Y felicitar también, aprovechar y dar un mensaje al ICSU que siempre está innovando y creciendo. Nos llegó la nueva oferta académica y eso es muy interesante, incluso con maestrías tecnológicas. Sí. Felicitarle por ese crecimiento. Tenemos ya varios compañeros que están en los centros de rehabilitación física. Sí, sí. Ahora nos pidieron también algunos que ya vamos a hablar de eso. Tecnólogos en rehabilitación física. Eso es muy importante. Vi que había uno respecto de riesgos también. Ajá. Y música terapia que va a haber. ¿Cómo eso es triste? Bueno, es una carrera nueva que vamos a incorporar, vamos a innovar, que es terapia musical. Terapia musical. Sí, eso es muy que bueno. Justamente a la par con la parte emocional. De la salud. Y la salud mental. Bueno, en todo caso, un saludo muy fraterno a toda la comunidad del ICSU, que sabemos que en estos 29 años se acerca al cumplimiento de las 3 décadas. Ha forjado juventudes y son instituciones ya íconos de Puerto Viejo y de Manaví, desearle lo mejor y a este segmento ha sido muy para nosotros muy grato poder compartir nuestra visión y nuestra experiencia y nuestros compromisos sobre todo, porque en materia de cultura siempre creo que vamos a estar todos en deuda, ¿no? Después de 2 años, ¿cómo se ve Leonardo Orlando? Bueno, seguir sirviendo a Manaví, al Ecuador, desde cualquier rincón en que me encuentre. Yo espero haber dejar una prefectura en muchas mejores condiciones, una provincia en muchas mejores condiciones de lo que la encontré. Yo no soy una persona que hablo del pasado. Yo creo que todos tienen un espacio y hay que agradecer y valorar a los que han contribuido al desarrollo de la provincia. Solo aspiro que se valore la promoción de la unidad y ese sentimiento de identidad, de orgullo. Por eso hemos hablado en la UNESCO al más alto nivel y tenemos que tocar las puertas del gobierno central, tanto de la Cancillería, el Ministerio de Cultura y el INPC, para que a través de Manaví como abanderado, la gastronomía ecuatoriana pueda ser reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así como lo han logrado otros hermanos países de Latinoamérica, la gastronomía ecuatoriana y con el reconocimiento y el consenso de todo un país está en condiciones, gracias principalmente, no digo que sea la única, pues no podemos creer nosotros los únicos, pero sí la que tiene las mejores condiciones para ser la portaestandarte de la gastronomía ecuatoriana en el mundo. Entonces, en ese sentido, es uno de los aspectos. Y el otro aspecto que yo creo que todos debemos hacer conciencia es que la innovación debe estar presente, la investigación, nuestros saberes ancestrales, el conocimiento, la economía del conocimiento. Nos va a tomar mucho tiempo el desarrollo industrial, pero sí podemos fomentar la agroindustria, sí podemos fomentar la economía digital, la transformación, y eso es aportar y apostar
al desarrollo de nuestras universidades, nuestros institutos tecnológicos, y que las universidades y institutos tecnológicos aporten al desarrollo de la provincia y del país. Yo creo mucho en la educación, creo mucho en los procesos de transformación cultural, y ese es parte de los aportes que la gente pueda decir de un hombre que sirvió con honestidad a su provincia, porque para mí la herencia más importante de mis abuelos y mis padres es la honestidad y la integridad, y que procuró la unidad de una provincia. Muchas gracias, economista. No sé si tengas algo que Yo decir. estoy muy emocionado y agradecido por el apoyo que siempre le da a nuestras manifestaciones, y lo esperamos el 25, aunque va a tener una agenda muy apretada usted el 25, pero véngase a tomar el cafecito acá con nosotros a las 5 de la tarde, ¿no? Bien, agradecemos al economista Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí. Compartimos muchos ideales, mucha visión, concepción del arte y la cultura, y ha sido nuestro invitado en esta fecha de provincialización, porque hemos sido testigos del trabajo que se ha hecho en materia de educación y de cultura. Gracias por compartir con nosotros, y pues esperamos que próximos eventos, próximas entrevistas, pues poder contar con ustedes. Muchas gracias. Mensaje final. Que Dios bendiga a Manabí, un Ecuador más unido Amén. que nunca. Muchas gracias. Amén. Ixub Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.